Mario no tenía un problema de falta, tenía un problema de exceso. Exceso de información, exceso de estímulos, exceso de elecciones, exceso de cosas ocupando espacio, fuera y dentro de la cabeza. Y tal vez, mientras escuchas esto, algo ahí dentro se reconozca. Porque hoy, casi nadie sufre por no tener lo suficiente. Sufrimos por tener demasiado. Demasiado para decidir, demasiado para procesar, demasiado para mantener bajo control. Vivimos en un mundo que confunde abundancia con progreso, que vende distracción como libertad, que transforma comodidad en dependencia. Y el precio de eso rara vez aparece en el extracto bancario. Aparece en la mente cansada, en la dificultad de concentración, en la sensación constante de estar ocupado, pero improductivo, lleno, pero vacío. Mario se despertaba todos los días con esa sensación. No era tristeza explícita, no era una crisis visible, era algo más sutil, una especie de ruido constante que nunca se apagaba. Tenía éxito, pero no tenía silencio. Y es aquí donde comienza esta historia. No sobre renunciar a todo, no sobre pobreza, no sobre vivir aislado del mundo, sino sobre descubrir que el enfoque total nace de la simplicidad elegida, no impuesta. Capítulo 1. Un hombre funcionalmente exhausto. Mario tenía 41 años, y a los ojos de cualquier persona de fuera, había ganado. Cargo estable, buen salario, apartamento amplio en un barrio valorizado, tecnología suficiente para hacer la vida más fácil. Pero, ¿fácil para quién? Su día comenzaba incluso antes de levantarse de la cama. El celular vibraba aún en la oscuridad. Correos del trabajo, mensajes de grupos de los que no recordaba por qué todavía participaba. Alertas de aplicaciones que prometían optimizar una vida que ya estaba sobrecargada. Antes incluso de levantarse, su mente ya estaba cansada. El simple acto de vestirse era una batalla silenciosa. Demasiadas camisas, demasiados zapatos, demasiadas opciones. Cada elección parecía insignificante, pero juntas drenaban energía como pequeñas sangrías mentales. En el desayuno, el mismo patrón, muchas opciones, ninguna claridad. Comía rápido, distraído, sin percibir el sabor. En el tráfico, el caos habitual. Bocinas, malas noticias, podcasts acelerados, mensajes respondidos en el semáforo en rojo. Cuando llegaba al trabajo, Mario ya estaba en modo automático. Reuniones que podrían ser correos, correos que podrían ser ignorados, hojas de cálculo abiertas en exceso, demasiadas pestañas en el navegador. Almorzaba frente a la pantalla, hablaba con personas sin realmente escuchar, respondía mensajes sin realmente pensar. Por la noche en casa, encendía la televisión solo para llenar el silencio. Deslizaba el celular sin propósito. Y muchas veces compraba algo en línea. No porque lo necesitara, sino porque comprar daba la ilusión de control. Las cajas llegaban, el vacío permanecía. Capítulo 2. El día en que nada sucedió, y todo cambió. No hubo colapso, no hubo lágrimas, ni gritos, ni una gran explosión emocional. Fue un martes común. Mario estaba retrasado, como casi siempre, para una reunión importante, y no encontraba la llave del auto. Revolvió un cajón abarrotado, cables antiguos, controles que no usaba, tarjetas olvidadas, objetos sin función, sin historia, sin sentido. Se detuvo, respiró, miró alrededor del apartamento, y por primera vez en mucho tiempo, realmente miró. Libros nunca leídos, equipos nunca usados, objetos comprados por impulso, tecnología obsoleta, cosas guardadas para algún día. Fue entonces cuando surgió una pregunta, clara e incómoda. ¿Yo controlo estas cosas o soy controlado por ellas? Ese día, Mario canceló la reunión, canceló el trabajo, se sentó en el sofá, se quedó en silencio, intentando recordar cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente ligero. No lo consiguió. Capítulo 3.
Un lugar donde el silencio no asusta. Días después, casi por casualidad, Mario vio una imagen en las redes sociales. Una casa simple, pocos objetos, luz natural, calma. No era lujo, era presencia. Eso lo golpeó de una manera extraña, como si recordara algo que había olvidado. Investigando, descubrió un pequeño taller en las afueras de la ciudad, un artesano japonés que producía cerámica tradicional, lejos del ritmo acelerado del centro urbano. Decidió ir. Al llegar, pensó que estaba en el lugar equivocado. La casa era pequeña, el jardín simple, pero había allí algo raro, intencionalidad. Fue recibido por un hombre mayor, de postura serena y mirada atenta. «Entre», dijo él, con voz tranquila. Dentro de la casa, casi nada. Pocos muebles, pocos objetos, mucho espacio. No vacío, espacio. Mario sintió una incomodidad extraña. No estaba acostumbrado a ambientes que no disputaban su atención. «Usted vino a buscar una pieza», dijo el artesano, sirviendo té. «Pero, ¿qué es lo que realmente busca?» Mario abrió la boca y no supo responder. Y fue en ese silencio que algo comenzó de verdad a cambiar. Capítulo 4. El taller donde nada sobra. El artesano condujo a Mario por un pasillo estrecho hasta el fondo de la casa. Cuando la puerta del taller se abrió, Mario instintivamente esperó encontrar algo grandioso. Máquinas modernas, estanterías llenas, herramientas especializadas. Pero lo que vio lo dejó confundido. El espacio era pequeño, más pequeño que el closet de su apartamento. Había solo un torno antiguo, accionado por pedal, una mesa de trabajo de madera gastada por el tiempo, y 3 herramientas colgadas en la pared. ¿Solo eso? ¿Es solo eso?, preguntó Mario, casi pidiendo disculpas por la pregunta. El artesano sonrió de forma tranquila, como quien ya había escuchado eso muchas veces. Sí, solo eso. Se sentó frente al torno y tomó un trozo de barro aún húmedo. Existe un concepto en Japón llamado seijin, dijo mientras comenzaba a girar el pedal. No habla de pobreza, habla de suficiencia elegida. Las manos del artesano se movían con precisión. Nada era exagerado, nada era apresurado. Cuando era más joven, trabajé en grandes fábricas, continuó. Teníamos decenas de herramientas, máquinas carísimas, softwares que prometían perfección absoluta. El barro comenzaba a tomar forma. Producíamos cientos de piezas por día, y yo estaba completamente vacío. Mario observaba hipnotizado. Cuantos más recursos tenía, menos presente estaba. Cada nueva herramienta se colocaba entre yo y el trabajo, entre yo y el barro. El artesano tomó una de las herramientas, simple, casi primitiva, y ajustó el borde de la pieza. Mi maestro me dijo algo que cambió mi vida. No necesitas 100 herramientas. Necesitas 3 herramientas y 100 horas de práctica. El torno se detuvo. La pieza era simple, imperfecta, viva. Simplicidad, dijo el artesano. No es falta, es claridad. Mario sintió que algo encajaba dentro de él. Capítulo 5. El costo mental del exceso. De vuelta en la sala, el artesano sirvió más té. «Usted cree que mi trabajo es solo cerámica», dijo él, «pero en realidad es sobre la mente». Mario escuchó en silencio. «El cerebro humano tiene límites», continuó. «Cada objeto que usted ve, cada decisión que necesita tomar, cada estímulo compite por su atención». El artesano hizo un gesto amplio, indicando el ambiente casi vacío. «Aquí, nada compite por mi mente». Mario pensó en su propio apartamento, en la cantidad de cosas, en el ruido visual constante. «Existe algo llamado carga cognitiva», explicó el artesano. «Cuando supera cierto límite, el enfoque se fragmenta, la ansiedad aumenta, la claridad desaparece». Mario sintió una opresión en el pecho.
El mundo moderno crea la ilusión de que más opciones significan más libertad, pero en la práctica, el exceso paraliza. El artesano hizo una pausa. La mayoría de las personas no sufre por falta de cosas, sufre por exceso de elecciones irrelevantes. Entonces vino la frase que atravesó a Mario por dentro. Muchas veces, usted no está comprando objetos, está intentando comprar alivio nocional. Silencio. Pero la paz no se compra, concluyó el artesano. Se construye, removiendo lo que estorba. Capítulo 6. La primera limpieza siempre es interna. Mario volvió a casa diferente, no entusiasmado, no eufórico, inquieto. Durante la semana siguiente, comenzó a percibir algo que siempre estuvo allí, la sensación de opresión al entrar al apartamento. No era el espacio físico, era el exceso. El sábado siguiente, tomó 3 cajas grandes. Comenzó por el armario. Creó una regla simple, casi brutal. Si no lo usó en los últimos 3 meses, sale. Al inicio vino la resistencia. ¿Y si lo necesito? Esto fue caro. Esto aún está nuevo. Pero algo curioso ocurrió. Cada pieza retirada parecía aliviar un poco el peso en el pecho. Camisas compradas para impresionar, zapatos incómodos. Ropa que representaba versiones antiguas de quien él ya no era. Después, la cocina. Utensilios duplicados, electrodomésticos nunca usados, gadgets comprados por impulso. Después la sala, objetos decorativos sin significado, premios que ya no representaban nada, cosas compradas solo para llenar espacios. Cuando terminó, el apartamento parecía respirar. Había espacio entre los objetos, silencio visual. Y dentro de Mario, algo inesperado ocurrió. La mente se volvió más ligera, no porque todo estuviera resuelto, sino porque menos cosas disputaban su atención. Él percibió, por primera vez, que el enfoque no es algo que se añade, es algo que se protege. Capítulo 7. Cuando la simplicidad deja de ser externa. 3 meses después de la primera visita, Mario volvió al taller, pero esta vez algo era diferente. No entró con la ansiedad de quien quiere resolver un problema, entró con la curiosidad de quien quiere comprender. Hice lo que usted dijo, habló Mario casi sin rodeos. Quité el exceso de la casa, y funcionó, pero siento que aún no llegué al fondo. El artesano lo observó por algunos segundos antes de responder. Porque usted simplificó el espacio, dijo, pero aún no investigó el impulso. ¿Qué impulso? El impulso de llenar cualquier vacío inmediatamente. Se sentaron en el suelo, cerca de la mesa baja. Dígame, continuó el artesano, ¿por qué compraba tanto? Mario tardó en responder. Porque me hacía sentir mejor, dijo al final. Al menos por algunos minutos. ¿Y después? Después venía el mismo vacío. El artesano asintió. Entonces usted no estaba comprando cosas, estaba intentando comprar silencio interno. Mario sintió el peso de la verdad en esa frase. Simplicidad, explicó el artesano, no es solo retirar objetos, es entrenar la mente para tolerar el vacío sin correr a llenarlo. Sirvió el té con calma. Existe una frase antigua que dice, cuando usted percibe que no necesita nada, percibe que ya tiene todo. Mario nunca había pensado así. El problema, continuó el artesano, es que la mente moderna odia el silencio. Se alimenta de estímulo constante, notificaciones, ruido, información sin digestión. Mario se reconoció completamente allí. Simplicidad es una práctica mental diaria, concluyó, no un evento. Capítulo 8. Simplificando el tiempo, no solo las cosas. La transformación de Mario comenzó a expandirse. Después de la casa, vino la agenda. Él percibió que estaba cansado, no solo por exceso de objetos, sino por exceso de compromisos. Aceptaba invitaciones que no quería, participaba en reuniones innecesarias, llenaba cada espacio vacío con alguna actividad.
Comenzó entonces a decir no. Al inicio fue incómodo. Sentía culpa, miedo de decepcionar. Pero algo curioso ocurrió. El mundo no se derrumbó. La agenda comenzó a tener espacios en blanco. Y en esos espacios, Mario descubrió algo olvidado: el tedio saludable. Momentos en los que nada urgente sucedía. Momentos en los que podía simplemente pensar, leer sin interrupciones, cocinar prestando atención al proceso, caminar sin auriculares. También decidió enfrentar al mayor ladrón de enfoque de la vida moderna, el celular. Desinstaló redes sociales, silenció notificaciones, creó horarios específicos para revisar mensajes. Las primeras semanas fueron difíciles. Sentía inquietud, tomaba el celular sin motivo, lo volvía a guardar en el bolsillo, frustrado. Era abstinencia. Pero después de algún tiempo, algo cambió. Dormía mejor, se despertaba más descansado, pensaba con más claridad. En el trabajo, aplicó el mismo principio. Cerró pestañas, redujo tareas simultáneas, pasó a hacer una cosa a la vez y, paradójicamente, producía más. No porque hiciera todo, sino porque hacía lo que realmente importaba. Capítulo 9. La lección más difícil: aceptar la imperfección. 6 meses después del primer encuentro, Mario ya visitaba el taller regularmente. A veces ayudaba, a veces solo observaba. Había algo profundamente calmante en ver al artesano. Un día, el artesano mostró un cuenco con una grieta visible, reparada con un trazo dorado. En Japón, explicó, llamamos a esto kintsugi. No escondemos la ruptura, la destacamos. Mario pasó los dedos por el trazo dorado. La grieta forma parte de la historia del objeto, continuó el artesano. Sin ella, no sería quien es. Mario lo entendió inmediatamente. La simplicidad es igual, dijo el artesano. Usted va a errar, va a distraerse, va a acumular cosas de nuevo a veces. Sonrió. El error no es caer. El error es no volver. Mario sintió un alivio profundo. No necesitaba ser perfecto. Necesitaba ser consciente. Cuanto menos usted tiene, dijo el artesano, más valor gana cada cosa. Objetos, tiempo, personas, atención. Mario pensó en cómo antes consumía información sin absorber nada. Ahora leía menos, pero comprendía más. Existe una última enseñanza, dijo el artesano. Cada momento es único. No se repite. Hizo una pausa. Cuando usted vive en el exceso, pierde momentos. Cuando simplifica, pasa a estar presente. Mario sabía que esa era la verdadera recompensa. Capítulo 10. Cuando menos se convierte en el camino para más. 2 años después de aquel primer encuentro, la vida de Mario era irreconocible. No porque hubiera cambiado de ciudad, no porque hubiera cambiado de carrera, no porque hubiera dejado todo, sino porque había retirado lo que no importaba. Su apartamento ya no parecía un depósito de versiones antiguas de sí mismo. Había espacio, luz, silencio visual, un sofá cómodo, una mesa de madera simple, una estantería con pocos libros, no los que él pensaba que debía leer, sino los que realmente habían dejado huella. Sobre la mesa, solo una pieza de cerámica, hecha a mano, imperfecta, viva. Mario ya no tenía 3 autos, tenía uno, y lo cuidaba. No tenía un armario lleno, tenía cerca de 20 prendas de ropa, todas usadas, todas elegidas con conciencia. Canceló suscripciones que nunca usaba. Eliminó aplicaciones que solo chupaban atención. Dejó de comprar cosas para impresionar a personas que ni siquiera estaban mirando. En el trabajo, continuaba en la misma empresa, pero ahora salía a las 6 de la tarde. No porque trabajara menos, sino porque trabajaba mejor. Aprendió a proteger el enfoque como algo sagrado, a decir no sin culpa, a elegir profundidad en lugar de volumen. El celular aún existía, pero ya no lo controlaba. Sin redes sociales, sin notificaciones constantes.
sin la compulsión de revisar cada minuto. Y algo inesperado ocurrió. Mario ahorró más dinero en 2 años que en los 10 anteriores. No por ganar más, sino por gastar con intención. Usaba ese dinero para experiencias, viajes significativos, cenas largas con pocas personas, clases de cerámica en el taller, porque crear con las propias manos trajo una satisfacción que ninguna compra había traído antes. Mario no se volvió una asceta. No se convirtió en un minimalista radical. Solo aprendió a preguntar antes de cualquier decisión. ¿Esto añade valor real o solo ocupa espacio? La mayoría de las veces, la respuesta era clara. Y cuando no lo era, aprendía. Conclusión. El enfoque total nace de lo que usted remueve. La historia de Mario no es sobre renunciar a todo. Es sobre recuperar algo que casi todos estamos perdiendo: la capacidad de estar presente. Vivimos rodeados de cosas que piden atención, pero no entregan significado. De compromisos que consumen energía, pero no alimentan el alma. De estímulos constantes que fragmentan la mente. Y llamamos a eso vida moderna. Pero el enfoque no se conquista añadiendo más herramientas, más aplicaciones, más métodos. El enfoque nace cuando usted remueve el exceso, cuando elige menos, cuando crea espacio, cuando acepta el silencio, cuando tolera el vacío sin correr a llenarlo. La simplicidad no es pobreza, es disciplina mental. Es entender que cada objeto que usted posee, cada compromiso que acepta, cada información que consume, cobra un precio invisible: atención. Y la atención es vida. Por eso, la pregunta final no es ¿qué necesita usted añadir a su vida? La pregunta es otra, más incómoda, más honesta. ¿Qué en su vida está robando su enfoque sin devolver valor real? Puede ser algo físico, puede ser algo digital, puede ser una relación, puede ser una expectativa, puede ser una versión antigua de usted mismo. ¿Qué ocurriría si soltara? Mario descubrió que, al retirar el exceso, encontró claridad. Al reducir el ruido, encontró paz. Al elegir menos, pasó a vivir más. Y usted puede hacer lo mismo. Porque el enfoque total no es un talento raro, es el efecto colateral natural de una vida simple, simple por elección. Practique esto todos los días. Retire un poco del exceso, cree espacio y poco a poco percibirá. Lo esencial siempre estuvo allí, esperando silencio para aparecer. Nos vemos en el próximo video. Y recuerde, menos no es ausencia, es dirección. Siga el camino.